Damos gracias a Dios en este momento y le bendecimos por esta oportunidad maravillosa que nos da de poder estar con cada uno de ustedes. Qué hermoso poder llegar con una palabra de bendición, con la palabra del Señor a sus hogares, a sus familias, a sus vidas. Y quiero que oremos al Señor y presentemos este momento delante de Él. Digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este nuevo día. Gracias por toda la creación, todas las cosas hermosas que tú has creado. Gracias por cada una de ellas que tú nos permites disfrutar, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hogares, gracias por nuestro cónyuge, gracias por nuestros hijos, gracias por este nuevo amanecer, Señor. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando a cada uno de nosotros lo que necesitamos aprender. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Yo quiero leer para ustedes allí en Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 33. Y yo le invito a que en el lugar que se encuentre me acompañe en esta lectura y vamos a hacerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su cuerpo o a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bendito el nombre del Señor. Bueno, de esto hemos venido hablando durante estas enseñanzas atrás. Hemos hablado acerca de ese diseño de Dios para cada uno de nosotros. Y hemos hablado de las cosas en que muchas veces nos distancian, pero que realmente no deben distanciarnos, sino que son nuestro complemento. Y hablábamos de qué es lo que más nos separa: el sexo, el ser masculino y el ser femenino. Somos 100% diferentes. También hablábamos de la mentalidad, también nos distancia muchas veces, nos hace poco entendibles las diferentes maneras de pensar y los temperamentos. Bueno, ya hemos hablado de todo esto y la lectura que hacíamos pues es la porción más extensa de la palabra del Señor acerca del rol en el matrimonio, del modelo de Dios para el matrimonio, que se ajusta perfectamente a la creación de un hombre y de una mujer. Y hablábamos de que si cada uno acepta ese rol, pues vamos a dar el 100% de cada uno, y dando el 100% de cada uno, pues realmente nuestro hogar va a ser un lugar de bendición, un lugar de poder, de autoridad, un lugar donde vamos a glorificar el nombre del Señor y donde vamos a cumplir ese propósito maravilloso que Él creó. Y hoy quiero que hablemos acerca de la aceptación. O sea, ya hemos hablado que entendiendo que el hombre es 100% diferente y la mujer es 100% diferente, entonces cada uno debemos permitir que el otro dé el 100 de sí, dé lo máximo de sí. Entendiendo las formas de mentalidades, entonces sabemos cada uno en qué lugar está. Y entendiendo los temperamentos, sabemos en las áreas en que cada uno somos fuertes y podemos dar esas fortalezas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en donde Dios nos ha colocado. Ahora, hoy quiero que veamos cómo traer esto a la práctica, o sea, cómo esa aceptación la debemos traer en la práctica. Y todo lo que hemos venido aprendiendo, yo sé que nos ha inspirado en gran manera, me alegra mucho, he oído muchas personas
bendecidas por estas enseñanzas. Muchas personas que me han dicho, no, pastora, he cambiado mi manera de pensar, estoy más dispuesto, más dispuesta, sé que Dios va a hacer cosas grandes. Bueno, ese es el propósito de predicar la palabra, es que cada día nos parezcamos más a Jesús y podamos llevar mucha más gloria a su santo nombre. Y tal vez de todo esto que hemos aprendido usted se esté preguntando, pero ¿cómo puedo llevar todo esto en la práctica y cuáles serán los verdaderos resultados de ajustarme al modelo de Dios, de entender el modelo de Dios y ajustarme a él? Bueno, algo que el Señor le dijo a Josué fue cuando Josué tenía que emprender un reto muy fuerte. Pues recordemos que Josué venía siendo el asistente o el servidor de Moisés, y Dios ahí lo entrenó, lo formó, lo capacitó para todo lo que venía, y luego lo nombró como el sucesor de Moisés. Eh, Algo que el Señor le dijo fue que si la palabra de Dios nunca se apartaba de él, sino que en ella meditaba de día y de noche con el propósito de hacer, o sea, de poner en práctica todo lo que en ella estaba escrito, dijo, todo te saldrá bien. O sea, no tiene que tener temor, sino que todo te va a salir bien. Y en primer lugar, eh, tenemos que partir de un terreno firme y seguro desde el principio. O sea, lo más interesante, hay personas que dicen, bueno, pero es que mire, yo quisiera que esto se me arreglara, pero es que nosotros vivimos en unión libre, nosotros no somos casados. Bueno, todo tiene que partir de un terreno firme y seguro, porque de lo contrario va a ser realmente difícil poner en práctica esta clase de autoridad y sumisión. O sea, esto tiene que comenzar bajo un matrimonio. Si usted aún no se ha casado, si a usted aún no se ha unido legalmente delante de Dios en matrimonio, yo le invito a que debe ser una prioridad. Realmente, aparte de querer que las cosas anden bien y de podernos llevar bien en el hogar, aquí ya hay una situación que tiene que ver con nuestra eternidad. Y es algo que la palabra del Señor es muy clara, y es algo que Dios aborrece, es la fornicación y el adulterio, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es poner en orden el área conyugal, unidos como la palabra de Dios lo establece. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Sino el que ha sido puesto por Dios. Ese es el fundamento sobre el cual podemos edificar. De lo contrario, realmente va a ser difícil, o casi que le diría imposible, que esta clase de autoridad y sumisión, o de autoridad en sumisión, pueda funcionar. Y hemos visto el ejemplo de Jesús, que Jesús recibió la máxima autoridad cuando él se hizo siervo de los demás. Y la Biblia nos advierte que el pecado inducirá al hombre a tratar de dominar a la mujer. En Génesis capítulo 3, versículo 16, porque es que a veces confundimos autoridad con autoritarismo, y muchas personas dicen, es que yo tengo autoridad, y lo que son autoritarios, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que esta perversión de la autoridad es producto del pecado. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 16, el Señor, cuando confronta a Eva, le dice de la siguiente manera: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire, y esa es la razón de que sea crucial para las mujeres que quieren aceptar los diferentes papeles. O sea, muchas personas dicen, bueno, sí, yo quisiera vivir bajo el principio bíblico, pero entonces sienten como que ese esposo es es autoritario sobre ellas, y para muchas se les vuelve como muy difícil, porque tal vez no encuentran a un esposo verdaderamente dispuesto a ser líder y siervo como ayuda responsable. Y hay que ser de verdad verdaderamente creyentes, o sea, haber nacido de nuevo y amar a Dios y querer honrar a Dios y servirle y hacer las cosas como a Él le agradan, y ser muy conscientes de nuestra cualidad de pecadores. O sea, entender que yo soy santo o soy santa porque estoy en Cristo, he nacido de nuevo, tengo un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios vive dentro de mí, pero también tenemos que ser muy conscientes de que esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia, por ejemplo, en el hombre a ser autoritario,
esa tendencia de la mujer no querer respetar al hombre, eso es producto del pecado y frente a esa tentación vamos a estar continuamente expuestos. O sea, uno tiene que ser consciente, soy una nueva criatura, tengo al Espíritu Santo dentro de mí, el Espíritu Santo me guía a toda verdad, pero también dentro de mí aún está la naturaleza pecaminosa que siempre me va a querer desviar del propósito de Dios, siempre va a querer que yo haga las cosas contrarias a la palabra de Dios. Y de esto tenemos que tener mucha conciencia para intentar poder aplicar en el marco concreto del matrimonio nuestra herencia de recursos que hemos recibido en Cristo, tales como el arrepentimiento y el perdón. Esto es algo que, o sea, primero tengo que ser consciente que he nacido de nuevo, pero también que la naturaleza pecaminosa aún permanece en mí y que si yo me dejo guiar por ella, pues no me voy a someter a lo que Dios dice, pero si me dejo guiar por el Espíritu, pues voy a estar sometido a lo que la palabra del Señor dice y entender las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. Desde el día en que nosotros creímos en Cristo Jesús, dice la palabra, que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, que nos ha sido dado poder y autoridad, nos ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua pueda confesar que Jesús es el Señor, teniendo una verdadera disposición y frecuencia. O sea, no es que lo intenté hoy y no lo pude o fallé, entonces no lo vuelvo a intentar, no. Lo volveré a intentar, lo volveré a hacer. Si, como dice la palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta, amén. Pero no voy a desistir, no voy a echar pie atrás en cuanto al propósito de Dios, porque esto es lo que va a traer verdaderos resultados, verdadera satisfacción, verdadero propósito a cada una de nuestras vidas. Y es impresionante cuando vemos las estadísticas de mujeres que han sufrido maltrato y abusos por parte de hombres que han pervertido el verdadero sentido del concepto bíblico de liderazgo y sumisión para hacer de ello un instrumento de tortura. O sea, muchos hombres dicen, no, es que Dios me dio la autoridad a mí, o yo soy el hombre de la casa, o yo soy el macho de la casa, y entonces esa excusa, distorsionando la palabra, maltratan a sus esposas. Y una de las cosas que vemos hoy es cómo el maltrato a la mujer ha crecido día a día. Bueno, también muchos hombres son maltratados por las mujeres, solo que no se ha levantado una voz a reclamar de pronto por ese maltrato, pero es impresionante y todo esto es producto del pecado. O sea, si el pecado no hubiese entrado a la humanidad, pues no tendríamos ninguno de estos males, ninguno de estos sufrimientos, todo sería perfecto como Dios nos creó. Dice la palabra que fuimos hechos para gloria y alabanza de su nombre. Dice la Biblia que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. Él lo creó todo para el bien de cada uno de nosotros, amén. Él se deleita en sus hijos, él suspira por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el pecado lamentablemente ha arruinado toda esta maravillosa creación y lo más triste es que la humanidad cada día se entrega más al pecado. O sea, una vez vemos las consecuencias, en lugar de apartarse del pecado, cada vez se entrega más al pecado. Bueno, esa es la tendencia natural de un hombre y una mujer que no ha nacido de nuevo. Realmente querer echar hacia atrás el pecado en nuestra fuerza humana, eso es, decimos por ahí, pan para hoy y hambre para mañana. O sea, eso es una solución del momento, pero al pocos días la situación está peor o se ha desviado hacia otro tipo de problema. Por eso es importante no confundir norma y regla con práctica perversa particular. O sea, la Biblia no es un listado de cosas diciendo, bueno, usted se va a bañar los dientes de esta manera, usted se va a tener amistades. O sea, no es como una lista diríamos, de cosas, ¿verdad? No, la Biblia es un manual de normas, de principios de vida, bajo los cuales nosotros debemos funcionar. Pero muchas personas cogen la norma o la regla y la pervierten en una práctica muy particular como a la persona se le acomode. Y, por ejemplo, a ver, coloquemos un ejemplo para hacer un poco más entendible. Cuando la Biblia dice, mujer, obedezca a su marido o sométase a su marido, esa es la orden que Dios le da a la esposa. O sea, la esposa que quiere honrar a Dios,
que quiere ser fiel a Dios, que quiere que Dios, el reino de Dios de verdad gobierne su casa, ella es la que debe tomar esa iniciativa de respetar a su marido, obedecerlo. No es que el marido coge ese texto como el garrote, a ver, sométase, 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 ¿no es cierto? No, es el mandato de Dios para él. O por ejemplo, la Biblia dice, el que no provee para lo suyo y mayormente para los de la casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces muchas mujeres toman este versículo como que el hombre solo es el que tiene que aportar a la casa y que si ella gana eso es para ella y es para sus cosas, pero lo que el esposo gana sí tiene que ser para todos. No, el mandamiento está siendo dado para el hogar, para la familia. O sea, si nosotros pertenecemos a una familia, todos tenemos el compromiso de hacer ese aporte a la familia, de suplir para nuestra familia. O sea, debe haber una sola economía que se fusione y en base de esa economía, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto gano yo? Bueno, eso es lo que gana nuestro hogar, esas son las finanzas con las que nosotros contamos para comenzar a desarrollar pues cada uno de los proyectos y cumplir con cada una de las responsabilidades. Y de esta manera, si yo aplico la norma bajo el principio, o sea, bajo como Dios la estableció y no la pervierto, pues el hogar se puede convertir en un foco de luz que irradie nuevas formas de conducta para la sociedad en general. A veces decimos es que el gobierno tiene que hacer algo. Yo pienso que si no comenzamos desde nuestros propios hogares a hacer algo, es muy difícil. O sea, si a veces a un papá le quedan grandes 2 hijos o 3 hijos, o un hijo, a veces usted podrá ver hogares con un solo hijo y 2 papás y están literalmente locos que no saben qué hacer, ¿verdad? Ahora un hombre humano, a veces sin nacer de nuevo, sin el Espíritu Santo dentro de él, gobernando una nación y tratando en 4 años de resolverle los problemas a todo el mundo, eso es imposible. O sea, el cambio tiene que comenzar de manera muy particular y a nivel social debe comenzar en cada familia, en cada hogar, comenzar cada uno. Si yo espero, no, yo no cambio hasta que fulanito no cambie o hasta que el gobierno no cambie, o hasta, pues nunca nadie va a cambiar, no, cada uno de nosotros, y yo pienso que es el éxito que la iglesia del Señor tiene, es ese compromiso personal, esa responsabilidad que asumimos cada uno de nosotros frente a las acciones, entender, porque es que muchas veces, ay, si esa persona es mala, es que la culpa la tiene el papá, la culpa la tiene la mamá, la culpa la tiene la sociedad, la culpa, menos la persona. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el Señor llamó primero a Adán, que era quien le había dado el mandamiento. Y Adán se excusó en la esposa. Dios no le dijo, usted tiene la razón, simplemente emitió una sentencia sobre Adán. Luego llamó a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Dios no le dijo, bueno, entonces la serpiente, venga, Eva no responde, la serpiente responde. No, listo, él lo escuchó, no dijo nada acerca de la serpiente, simplemente emitió un juicio para Eva. Luego llamó a la serpiente. La serpiente ya no estaba influenciada por Satanás, pero ella misma tuvo que recibir su propia sentencia. Eso nos enseña de que delante de Dios, y pues si delante de Dios lo tendremos que hacer, qué bueno que lo vayamos aprendiendo desde ahora, es que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, la responsabilidad por sus acciones. Y esto nos tiene que ayudar muchísimo. O sea, si cada uno de los miembros de la familia asume la responsabilidad, las cosas van a ser muy fáciles. Si en una iglesia cada uno asume su responsabilidad, pues las cosas son fáciles. Si en una empresa cada uno asume su responsabilidad, pues las cosas son fáciles. O sea, todo se puede llevar, se puede avanzar de una manera mucho más rápida a cuando alguien entonces cree que son los demás los que tienen que asumir la responsabilidad. Entonces siempre que usted le va a demandar algo, siempre tiene una excusa de es que fulano, es que sutano, es que perencejo es el que tiene la culpa, ¿ve? Y entendiendo los distintos papeles según el sexo, el medio para alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y una unión más íntima y positiva con el otro. Ya hemos hablado de este tema sobre la diferencia de sexos, o sea, lo diferente que son los hombres o son los hombres de nosotras las mujeres, cómo vemos las cosas diferentes, cómo proyectamos las cosas diferentes, cómo las valoramos, pero no es que seamos bichos raros, por eso las mujeres se quejan de que a los hombres es imposible entenderlos y los hombres se quejan de que las mujeres somos imposibles de entender, pero realmente lo que no hemos es aceptado esa diferencia de papeles, de funciones,
de roles, o sea, Dios nos hizo totalmente diferentes, Dios no hizo dos iguales, Dios hizo dos seres que al estar juntos se complementan perfectamente y es aceptando la mujer el papel de mujer y el hombre el papel de hombre, que las cosas van a funcionar, que vamos a llegar a una unión supremamente íntima y positiva, donde yo voy a ser bendición para mi cónyuge y mi cónyuge va a ser bendición para mí y juntos vamos a hacer bendición para cada uno de nuestros hijos. Y en el contexto del matrimonio, entendido como un misterio, Pablo lo dice así, es un misterio, ¿verdad? O sea, es algo que no se lo puedo como explicar muy bien. Se insta a las mujeres someterse a los maridos y a los maridos a ser cabeza responsable de sus esposas. Ese es el rol o ese es el papel fundamental por sexo que la Biblia establece. A la mujer someterse a su marido y al marido ser cabeza responsable de su esposa. Ese es el rol. O sea, realmente son roles sencillos, pero que si no los aceptamos, pues las cosas no nos van a funcionar, no nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir insatisfechos, entonces donde la persona empieza a renegar del cónyuge y a abrirle hasta la puerta al diablo y a generar espacios donde el enemigo pueda aprovechar esos momentos en su vida para traerle luego consecuencias fatales. Por eso el marido debe ser líder para su esposa, debe ser esa cabeza responsable, el que asume la responsabilidad por ella. Por eso es que la Biblia le dice, mujer, sométase. O sea, si yo tengo la responsabilidad, pues lo mínimo que se le tiene que dar al que tiene la responsabilidad es la autoridad. Si yo le digo a una persona, bueno, usted tiene que realizar esta labor con estas personas, pero yo no le delego autoridad a la persona, difícilmente la persona lo va a poder cumplir porque las personas no se le van a someter. O sea, yo le delegué una responsabilidad, pero no le delegué autoridad. Entonces, si Dios le delega al esposo la responsabilidad de ser cabeza responsable de su esposa, lo mínimo que Dios tiene que darle al esposo es autoridad. Por eso el mandamiento de Dios para la esposa es que se le someta al esposo, porque él tiene que responderle a Dios por usted. En segundo lugar, la pareja como tal tiene necesariamente que entender bien uno de los aspectos más sorprendentes de la enseñanza bíblica relativa al distinto compromiso por género dentro del matrimonio. ¿Esto qué significa? El marido o el esposo debe ser líder y siervo. O sea, porque es que la autoridad que Dios demanda no es para que diga, es que aquí mando soy yo y aquí se hace lo que yo diga. Esa no es la autoridad. O sea, es ser ese líder, es ser ese ejemplo, esa persona que los demás siguen, ¿verdad? Porque asume una responsabilidad. O sea, a la persona que usted llama jefe en la empresa donde usted trabaja, ¿por qué usted le llama jefe? Porque hoy incluso no se llaman jefes, hoy se llaman líderes, porque lo que hoy se requiere no es tanto cacique, lo que hoy se requiere es liderazgo. Y es lo que Dios estableció a través del esposo en el hogar, un liderazgo, una cabeza, una persona que lleva a esa familia adelante, siendo responsable y siendo siervo. O sea, haciendo las cosas no por el bien de él, sino por el bien de su esposa y de sus hijos. Y por lo tal le corresponde la autoridad final con plena responsabilidad. Porque es que es tan fácil que otro responda, yo hago las cosas y otro responda por mí, pues eso es supremamente fácil, ¿verdad? Pero ahí no voy a aprender responsabilidad. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? El que tenga la responsabilidad. Por eso, querido esposo, si usted no se somete al rol o al papel o a la función que Dios le ha establecido como hombre de la casa, pues quien asuma esa responsabilidad se va a llevar de la mano la autoridad. Entonces, a veces nos quejamos de que es que no me respetan, no me reconocen, pero es que tal vez has delegado la responsabilidad. Insisto, el hecho de ser responsable no quiere decir que es el único que aporta o que la persona que más aporta es el que tiene la autoridad. No, una cosa es que por X circunstancia, hoy usted su aporte sea menor y tal vez el de su esposa sea mayor,
pero eso no quiere decir que usted entregue la responsabilidad. Ella puede aportar más dinero porque tal vez en los negocios le está yendo mejor o tal vez ha conseguido una mejor oportunidad de empleo, pero él es el que asume la responsabilidad, o sea, él es el que se echa la carga si no para el pago del arriendo, para el pago de los servicios, para el mercado, pero muchos esposos que lo que hacen es, mire, esto es lo que yo puedo aportar, le dicen a ella, y ya, o sea, haga, mire, a ver usted qué hace, o sea, de la mano usted, ahí usted está entregando la responsabilidad aunque entregue el salario. Aunque esté entregando todo el salario, eso no significa que usted esté llevando la responsabilidad. Usted se la está dejando a ella al decirle, mire usted a ver cómo hace, mire a ver usted cómo resuelve, mire a ver usted cómo paga las cuentas, mire a ver usted como quien dice, cómo se salva. Yo le puedo ayudar, incluso hay esposos que dicen, mire, yo le ayudo con esto, o sea, ¿eso qué significa? Que han delegado la responsabilidad y por ende esa responsabilidad se va a llevar de la mano la autoridad. Y esto no significa que la mujer entonces no pueda laborar. O sea, el hecho de que el esposo tenga la responsabilidad no quiere decir que la esposa no deba laborar o no pueda laborar o no pueda crecer intelectualmente o no pueda crecer financieramente o que el único rol de la esposa sea el de criar los niños, no más, o el de lavar y planchar y hacer la comida. No, no estamos diciendo eso, ¿verdad? O sea, el hecho de que él asuma la responsabilidad no quiere decir que la esposa entonces no tiene nada que ver en aporte, no tiene nada, no. O sea, vuelve y le digo, eso se construye entre los dos, pero cada uno asumiendo el rol. La Biblia no nos proporciona una lista con todo lo que los hombres y las mujeres deben y no deben hacer. A veces quisiéramos, bueno, ¿y dónde encuentro la lista entonces de lo que me toca a mí y de lo que le toca a ella? O sea, no, la Biblia nos da principios, amén. Y bajo esos principios vamos a funcionar, porque recuerde que cuando la Biblia se escribió fue hace más de 2000 años que se escribió el Nuevo Testamento. La cultura era totalmente diferente. Hoy tenemos una cultura muy distinta, ¿verdad? O sea, tal vez cuando eso, pues cada familia vivía en una finca casi y cada uno ahí como que sacaba lo de comer y alguito para comercializar, ¿verdad? Hoy pues en las casas prácticamente no se consiguen ni los huevos, eso toca traerlos de la tienda, ¿no es cierto? El mercado, todo, si quiere un tostado toca de la tienda. Antes la persona quería comerse un sancocho, pues iba y cogía una gallina de ahí del corral, iba y sacaba una mata de yuca y ya cogían un plátano, una mazorca y de ahí mismo sacaban. Hoy no, hoy todo toca comprarlo, entonces... que vamos a hacer un sancocho, plata, que esto, plata, que tal cosa, plata, ¿sí? Entonces, la cultura ha cambiado totalmente, pero los principios no se pueden transgredir, los principios de Dios se mantienen estables. Entonces, la Biblia no nos proporciona la lista porque pues se quedaba desactualizada, ¿no es cierto? De lo que tal vez entonces antes, por ejemplo, entonces la mujer hacía, digamos, se levantaba, cocía el maíz, luego lo molía. Hoy no, hoy simplemente habrá una paca, le echa tantica agua, mantequilla y sal y ya quedó la arepa hecha, ¿sí? O sea, hoy rinde mucho más las cosas. Antes la mujer bueno, coger el platón de ropa, irse hasta la quebrada, comenzar a lavar. Hoy no, hoy simplemente la función de lavar la ropa me lleva 10 minutos. Mientras selecciono la ropa, la echo a la lavadora, la enciendo, me puedo ir a hacer otra cosa que la ropita se está lavando ahí. Sí, incluso en algunas lavadoras sale que ya casi se puede doblar y es muy poca la plancha tal vez que toque pasar. Bueno, en ese entonces las cosas eran diferentes, por eso la Biblia no nos establece una lista de cosas que deben hacer, ella nos enseña principios que sin importar la cultura, sin importar el tiempo en que estemos viviendo, la nación donde vivamos, pueden ser aplicados a nuestra vida. Tal vez usted diga, bueno, pero ¿eso qué significa para nosotros hoy día? Sencillamente significa que no hay justificación alguna para los esquemas culturales rígidos. ¿Sí? Por ejemplo, hay culturas donde cuando la mujer tiene el bebé, el que se queda haciendo la dieta es el hombre y ella se va a trabajar, ¿verdad? Esa es una cultura, pero los principios de Dios son aplicables a esa cultura, en nuestra cultura no. O sea, cada vez se le da a la mujer más tiempo para estar con su bebé. Entonces antes se le daba, si la mujer trabajaba y tenía un bebé, le daban 40 días. Ahorita ya vamos por casi los 4 meses. Hay países donde le dan 5 años para que sea la mamá
la que eduque al hijo, porque realmente le sale más económico al Estado pagarle 5 años a la mamá para que eduque el hijo, que ella vaya y produzca y ese hijo quede por ahí solo, siendo abusado, siendo maltratado, maleducado, malcriado, que luego el Estado le toca dar mucho más dinero para poder tratar de rehabilitarlo y no se vuelva un problema para la sociedad. Bueno, y así sucesivamente las culturas cambian, los países tienen diferentes normas, pero los principios de Dios siempre son aplicables en el país que estemos, en la cultura que estemos, en el tiempo que estemos. Por eso los cristianos no podemos argumentar con la Biblia en mano a favor de estereotipos masculinos o femeninos, de no, es que usted como esposa, usted no puede trabajar. Bueno, eso son cosas que se tienen que, porque yo soy la cabeza del hogar, o sea, lógico, esto se tiene que hablar, porque es muy feo un hogar donde cada uno hace lo que quiere y no se consolida, pero por ejemplo, un hogar donde se está pasando hambre, donde se están pasando necesidad, y el hombre simplemente que porque él es hombre no deja que la esposa trabaje y ella tiene capacidades, podría ayudar, solo por ese machismo de que no, yo soy aquí el hombre y usted no trabaja, así le toque, mejor dicho, tomar agua, panela y pan todo el día, pero usted no trabaja porque yo soy el hombre. O sea, la Biblia no tiene ese tipo de régimen, ¿verdad? O sea, no, la Biblia nos da unos principios, o sea, la autoridad es del esposo. Ella trabaje, bueno, la mujer siempre trabaja, igual el hombre siempre trabaja, ¿verdad? Pero me refiero al trabajo que genere ingresos que pueda traer hasta la casa. Que hay casos que no vale la pena que la esposa salga a trabajar. Bueno, en cuanto estén los niños pequeños, aunque no tengo mucha autoridad para decirlo, porque pues casi siempre he estado en la parte laboral junto con mi esposo, pero sí sería muy saludable que entre tanto los hijos se estén criando al máximo la mamá pueda estar con ellos. De verdad que eso va a generar una salud mental impresionante, va a evitar muchos dolores, llegar al día donde ellos ya están estudiando casi fuera de casa y ya pues se puede organizar un horario diferente, pero a veces se va a trabajar para ganarse un mínimo y tiene que conseguir una persona que le cuide los hijos. Entonces, de verdad que si suma y resta, prácticamente el aporte que está haciendo, porque una persona que no es la mamá difícilmente va a ahorrar como ahorraría la mamá. ¿Sí? Entonces el mercado incrementa, los gastos por estar trabajando fuera de casa se incrementan, bueno, muchas cosas. Entonces si sumamos y restamos, decimos, no, por 100.000 pesos se está sacrificando demasiado, no valdría la pena, pero son cosas que se tienen que hablar, pero no es esa tendencia que porque usted es mujer, usted no puede trabajar o usted no. Eso, la Biblia no tiene ese régimen, o sea, la Biblia tiene un principio, listo, si los dos trabajan, eso es un fondo común y el hombre sigue manteniendo la responsabilidad, insisto, sin importar si la esposa gana más o no, eso no determina la responsabilidad. Y las cuestiones básicas con las que Dios quiere que vivamos es la de ayuda idónea y la de líder. O sea, ese es el rol que Dios establece. Mujer, tú eres la ayuda idónea y hombre, tú eres el líder. O sea, y ahí es donde viene la dirección completa. Padre, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de todo varón, el varón, cabeza de la mujer. O sea, así es que se despliega la autoridad, pero vuelvo y le digo, no el autoritarismo. Porque es que a veces chocamos con autoridad por el autoritarismo que se ve. O sea, el padre no es autoritario con el hijo no es autoritario con todo varón. Por lo cual el varón no debe ser autoritario con la mujer, o sea, es una autoridad responsable, o sea, el padre se responsabiliza del hijo, el hijo se responsabiliza de todo varón y el varón se responsabiliza de su mujer, o sea, es ese rol de ayuda idónea y de líder, y la mujer está ahí haciendo que ese líder vaya adelante, vaya cumpliendo esos retos que Dios va colocando en su vida. Por eso es posible que hay mujeres que se frustran ante la sola idea de un liderazgo masculino. No, yo someterme a un hombre, no. Sí, y hay como esa, o sea, porque de una vez le fluye es me va a pegar, me va a tratar mal, me va a maltratar. Y bueno, incluso es terrible ver muchas mujeres que todo el tiempo han sido maltratadas por hombres, sean sus hermanos, su cónyuge, bueno, o el papá maltrataba a la mamá y siempre tienen como ese espejo de autoridad, es de maltrato y por eso muchas mujeres se resisten a un liderazgo masculino. Y muchas argumentan diciendo, si hombres y mujeres son iguales en dignidad,
pero diferentes en cuanto a su mentalidad de fondo. Preguntan muchas, ¿cómo es que el hombre es la cabeza regente? O sea, si para Dios no hay varón ni mujer, si para Dios el nivel de dignidad es igual para hombres y mujeres, pero somos diferentes en cuanto a mentalidad de fondo. Recuerde, esposa, usted piensa totalmente diferente a su esposo. Esposo, usted piensa totalmente diferente a su esposa. Por eso es que se tienen que unir esos dos pensamientos. O sea, cuando usted junta el pensamiento masculino y el pensamiento femenino, hay un pensamiento total, un pensamiento real frente a la circunstancia. Y por eso es que chocamos, o sea, y es algo que es natural y que deberíamos entenderlo y que deberíamos aprovecharlo. O sea, si usted va a comprar una casa, usted piensa una cosa y su esposa piensa otra frente a la compra de la casa. Entonces, cuando usted entiende eso es como cuando usted dice, vamos a hacer este negocio o este proyecto, pero es muy grande y necesitamos diferentes disciplinas. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, si usted va a construir un centro comercial, ¿cuántas disciplinas de pensamiento necesita usted para poder llevar un proyecto adelante? Necesita un arquitecto, que es el que va a diseñarlo. Necesita un ingeniero, que es el que va a hacer los cálculos. Necesita un ingeniero eléctrico, necesita un hidráulico, necesita uno de sonido, necesita el de mercadeo. Bueno, hay una cantidad de disciplinas o de aportes de pensamiento que se requieren para poder llevar un proyecto, porque el arquitecto, él se imagina sí, la idea, pero llega el ingeniero y le dice, pero es que arquitecto, mire la profundidad que podemos llegar, no podemos irnos a tantos pisos, ¿verdad? Y como, ay, no, pero es que eso es lo que hace que una construcción se pueda garantizar por años y un banco pueda prestarle por 30 años sobre una construcción porque sabe que hubo un excelente estudio y que eso va a resistir los 30 años que usted va a demorar haciendo el pago de ese bien. Y así deberíamos ver el hogar, ¿verdad? O sea, el hecho de que tengamos mentalidad de fondo diferente, Dios ha delegado que la cabeza regente sea el hombre. Dios lo determinó, Dios lo hizo. Dios sabe cómo piensa el hombre, ¿verdad? Por eso hay muchos lugares donde la mujer toma la cabeza y las cosas literalmente se detienen, porque somos muy dados a que lo que está funcione. Somos excelentes como mujeres a hacer que las cosas que están funcionen, pero poco para hacer avances, poco para proyectarnos. Y la respuesta pues más honesta que podemos decirles es que no le tengo toda la respuesta por qué Dios determinó que el hombre fuera la cabeza regente. Lo mismo que sucede que Jesús el Hijo de Dios, porque tal vez usted diga, pero ¿por qué Jesús fue el que se sometió y sirvió de forma voluntaria? ¿Por qué no fue el Padre el que asumió esa tarea? Bueno, yo le diría lo mismo, pues ignoramos la razón. Pero lo que sí sabemos es que Él murió por cada uno de nosotros y que al creer nosotros en Cristo Jesús, somos salvos, amén. Lo que sí sabemos es que esa obediencia y sumisión fueron muestra inequívoca de grandeza y no de debilidad. El hecho de que Jesús vino y se sometió y sirvió de manera voluntaria fue lo que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el nombre de Jesús seamos salvos. Por eso usted no dice, yo nací de nuevo porque yo dije que en el nombre de Dios. No, usted tiene, la Biblia dice es en el nombre de Jesús que somos salvos. Y eso fue lo que hizo a Jesús grande, ese sometimiento y esa actitud de siervo, dice la Biblia. O sea, siendo igual en dignidad al Padre y al Espíritu Santo, Él decidió voluntariamente someterse al maltrato, a llevar el pecado de todos nosotros, pero también fue el que recibió el mayor nombre. Y es justamente el esfuerzo de someternos a los respectivos papeles de líder en el servicio, el hombre, y ayuda idónea a la mujer, lo que nos va a ayudar a tomar contacto con la auténtica realidad de esas diferencias. Es ahí donde vamos a encontrar la respuesta. Es ahí donde nos vamos a sentir realizados y es ahí entonces donde vamos a comenzar a honrar y a disfrutar como se merece esa diferencia de masculino y de femenino, de líder siervo y de ayuda idónea. En el hogar
la Biblia instruye tanto a hombres y mujeres a reflejar sus dones diferentes en la familia. Y a las esposas, entonces la palabra del Señor nos exhorta de forma ya más directa y con mayor frecuencia a ser una ayuda idónea y a dar ánimo al esposo. Y allí lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, ahí ya nos habla a nosotras como mujeres esposas. Y dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, mujer, dele ánimo, su comportamiento lo motive a él para conocer a Jesús, amén. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, o sea, modestia, respeto, dignidad. Por eso dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos costosos. O sea, que lo que a usted le dé valor como esposa no sea de que todos los días está en el salón de belleza peinándose, o por las joyas que usted lleva, o por los diamantes, o las esmeraldas, o vestidos muy lujosos. Eso no le va a impresionar mucho a su esposo, ¿sí? Si los tiene, amén. Pero eso no es lo que le va a impresionar, o sea, eso no es lo que le tiene que dar valor a usted como esposa. Lo que él va a valorar en usted es una conducta casta y respetuosa. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, allá adentro, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y en Tito también encontramos una instrucción para nosotras las esposas. Tito capítulo 2 versículo 3 al 5, o sea, con base a esa ayuda idónea, entonces estos pasajes nos dicen, mire, la ayuda idónea está muy enfocada en esto. Este es uno de los roles que a usted le corresponde como esposa madre. Y dice de la siguiente manera Tito 2, 3 al 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, ¿qué le dice? Vea, usted tiene una responsabilidad en su casa. O sea, si su casa está sucia, de alguna manera usted es la responsable de eso. Si la casa está desordenada, usted es la responsable de eso. ¿Sí? Si sus hijos están mal alimentados, usted es la responsable de eso. O sea, si su casa toda hora está metida en chismes, ojo con eso, amén. Como ayuda idónea, usted debe cuidar de su casa. Qué rico que el esposo llegue a la casa y la esposa esté en casa y la casa huela rico, esté limpia, las camas estén tendidas, la loza esté lavada, la mesa esté decorada. Es que no tengo plata, dice mucho, porque muchos creen que el orden es plata. No, es responsabilidad de tener una casa bien. Porque yo pienso que con solo limpio ya se puede tener muy limpia una casa y eso vale como 2,000 pesos un frasco que le alcanza para 15 días, ¿verdad? Y ya con eso puede mantener las cosas en orden. Pero qué triste es para un esposo llegar de trabajar todo un día y tal vez ha hecho el esfuerzo de comprar muebles, de comprar las camitas, de llegar y ver todo chorreado, todo sucio, oliendo a cuanto bicho haga, un mes las sábanas sin cambiarse, los niños se orinan en la cama, eso huele a chirrincha literalmente, ¿verdad? Eso no motiva, o sea, eso es muy triste para un esposo que quiere tener las cosas arregladitas en orden. Entonces, el Señor le está diciendo, esposa, esto es parte de su responsabilidad. Y es triste que a veces muchas mujeres, es que mi esposo no me ayuda, a veces están en casa todo el día, el esposo está afuera trabajando, a veces en trabajos forzados, duros, y ella llega, espera que él llegue para decirle, ¿quiere que le haga algo de comida? ¿Quiere que le prepare algo? Y él dice, ay Dios mío, por favor. Tal vez dirá, no, no quiero, pero no es porque no traiga hambre, sino de la tristeza que le da. Y dice la Biblia, si somos esas mujeres castas, prudentes, cuidadosas de nuestra casa, buenas, sujetas a nuestro marido, la palabra de Dios no va a ser blasfemada, ¿amén? Pero la Biblia también le da orden a los esposos se les exhorta en la Biblia con mayor frecuencia a ser líderes, a proveer para su familia y a protegerla, pero sin dejar por ello de cumplir con su obligación
respecto a la crianza y educación de sus hijos. Y esto no quiere decir que porque la esposa tenga la responsabilidad, igual que con el esposo, no quiere decir que porque la esposa tenga la responsabilidad de la casa en orden, entonces el esposo deje de ser hombre porque de pronto cogió una escoba o cogió un trapero. Si su esposa va a la par con usted trabajando y llega del trabajo también cansada, pues es justo que también los oficios de la casa lo hagan en unión, no como una imposición, sino es apenas lo justo. Así como es justo que si la esposa está fuera en la calle trabajando y la familia se está privando de la fuerza, de la energía, de la creatividad de ella no vaya a hacer ningún aporte financiero también a la casa. Entonces, de la misma manera, o sea, el pueblo, le digo, los principios se pueden aplicar, ya sea que solo el hombre trabaje fuera de casa o que los dos trabajen fuera de casa. Y en la palabra, allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, y en el capítulo 5, versículo 8, dice la palabra, que gobiernen bien su casa, le está diciendo a los esposos. O sea, usted es el líder, tiene que gobernar. Si su casa se está embaratando, mejor dicho, los hijos se están perdiendo, ojo, usted tiene que ejercer un liderazgo. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es una labor del liderazgo esposo. No quiere decir que la esposa no ayude, porque hay esposas que no ayudan a enderezar y sí ayudan a torcer. Entonces ayudan a que el hijo sea deshonesto, a que el hijo aparente lo que no es, bueno, y otro montón de cosas cuando papá no está y luego nos estamos quejando. Y luego en el capítulo 5, verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces la Biblia nos tiene mandamientos masculinos, mandamientos femeninos. O sea, hombre, autoridad, siervo, mujer, ayuda idónea. Por eso si aceptamos nuestros respectivos papeles según nuestro sexo como un don de Dios, o sea, si Dios me hizo mujer, pues yo tengo la capacidad de atender la casa, de dar de comer a mis hijos, de ser cuidadosa con mi esposo, de hacer que las cosas estén en orden, de motivarlo para que él esté cada vez más animado en las cosas de Dios, amén. Y lo debo disfrutar. Si usted es hombre, pues Dios le dio lo necesario para que sea ese líder, esa autoridad, siervo en cuanto a su hogar. Y si tratamos de mejorar nuestros puntos débiles, en vez de negarlos, yo sé que Dios nos va a ayudar y vamos a poder ser testimonio para tantas vidas y podemos llegar a ser personas que nos sintamos totalmente realizadas dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Por eso un verdadero hogar es un hogar donde cada mujer es más mujer y cada hombre es más hombre. Eso es un verdadero hogar, un hogar estable, un hogar donde no que no hayan problemas, no que no tengan que enfrentar dificultades, pues el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero qué hermoso que Él también nos dijo, pero confíen, yo ya vencí al mundo, y si cada uno en nuestro hogar estamos cumpliendo el rol que nos pertenece, pues las cosas van a funcionar. Eso es como en un negocio, si cada uno desarrolla su rol, las cosas avanzan. En una iglesia donde cada líder asume su responsabilidad, la ejecuta, pues las cosas se pueden hacer muchísimas cosas cuando todos asumimos responsabilidad. Cuanto más en nuestro hogar, que es algo de lo que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad. Ya hemos dado apertura a los servicios el día domingo. Les esperamos para que podamos participar juntos y alabar el nombre de nuestro buen Dios. Recuerde que puede seguirnos en las redes. Todas estas enseñanzas quedan en nuestras redes, en YouTube, en Facebook. Les invitamos a que las compartan y podamos alcanzar muchas más vidas para la gloria del Señor. Quiero orar por su familia, quiero orar por su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de llegar a cada hogar y a cada familia. Yo declaro que a través de esta palabra somos enseñados, somos edificados, somos fortalecidos y podemos llevar gloria a tu santo nombre. Yo bendigo cada hogar y cada familia. Toda obra de las tinieblas sea destruida en el nombre de Jesús y el nombre de nuestro buen Dios sea glorificado. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras.
ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.